Muy buenas a todos. Este vídeo es una actualización que va a servir como punto de partida para todos los vídeos que hablen de WordPress y todos los vídeos que vayan a hablar de aplicaciones móviles. Tenemos dos máquinas virtuales disponibles. Recordad que tenemos un vídeo donde se explica cómo instalar la máquina virtual, se explica cómo instalar la máquina virtual que se utiliza en WordPress, pero todo lo que se dice es válido para la máquina virtual a utilizar en móviles. Recordar que virtualbox.org es el sitio desde el cual nos descargamos el software VirtualBox, que es la aplicación que utilizamos para poder tener máquinas virtuales y poder trabajar con ellas. Y luego tenemos dos máquinas virtuales diferentes. La primera es la que ya conocéis todos, que es la máquina de Master Dirección Arte, que tenemos la dirección para descargar. Esta máquina virtual de unos 2 gigas aproximadamente de tamaño, lo que nos tiene es un servidor web instalado y un servidor de FTP junto con un cliente FTP que nos va a permitir tener un entorno simulado de la realidad, y al mismo tiempo tenemos instalado un IDE, un entorno de desarrollo, el NetBeans en este caso, para poder modificar y ver el código de nuestra web, de nuestro WordPress y de sus respectivos plugins. Ya sabéis que solo tenéis que descargarla siguiendo este enlace, y en el vídeo que se habla de cómo instalar la máquina virtual ya se trabaja con el proceso de instalar esta máquina virtual. Además tenemos otra máquina virtual, que es la que tenemos en esta dirección, ¿vale? Que igual que se hace en el vídeo que explica cómo instalar las máquinas virtuales, solo tenemos que copiar el enlace y en una nueva pestaña de nuestro navegador favorito pegar la dirección y esperar a que se inicie y termine el proceso de descarga. Como veis, estamos hablando de 4,9 gigas. Yo voy a detener la descarga porque ya la tengo y así ahorro ancho de banda. Vale, es una máquina virtual más grande, bastante más grande que la máquina virtual para WordPress. Esta máquina virtual, la que utilizamos para los móviles, lo único que tiene instalado es el entorno de desarrollo para Android, el Android Developer Tools. Es un entorno de desarrollo igual que el NetBeans. En este caso es el Eclipse con todo el SDK de Android para poder trabajar creando aplicaciones. Tiene el SDK, está integrado ya con el entorno de Eclipse, lo que hace que sea sencillo su uso. Además de tener este entorno, también tiene una serie de plugins metidos a mayores para poder interpretar el HTML correctamente, cosa que el entorno por defecto, el ADT, el Android Developer Tools que nos descargamos por defecto, solo tiene soporte para Java, no tiene ni soporte para JavaScript ni para HTML. En la máquina virtual, el ADT que se incluye ya tiene también instalados los plugins para poder interpretar tanto el JavaScript como el HTML. Vale, las máquinas virtuales, una vez estén importadas las dos, tendremos pues varias. Tenemos pues la dirección arte móvil para móviles y la dirección arte para trabajar con WordPress. Y recordar que aquí tenemos un problema con la aplicación, demasiadas máquinas virtuales abiertas. Vamos a cerrarla, apagamos la máquina, vale, y vamos a empezar con la de móvil primero. Bueno, al igual que ocurría como siempre, tenemos un usuario que es dirección arte y nos conectamos también con la contraseña dirección arte y se nos abrirá la máquina virtual que tenemos para móviles. Esta es la máquina virtual de móviles. Como siempre, control derecho más F para cambiar a pantalla completa, y así que nuestra máquina virtual ocupe todo el monitor y no tengamos problemas al interpretar en qué escritorio estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando con la máquina virtual de Windows. Y aquí, bueno, simplemente veremos ahora dónde está el entorno que vamos a utilizar para desarrollar para móviles.
Y luego en la otra máquina virtual también haremos lo mismo así de forma rápida, puesto que se explica el detalle en el vídeo que habla de cómo instalar máquinas virtuales. En el caso de aplicaciones para móviles, que es la máquina virtual que estamos utilizando ahora, solo estamos realizándolo con Android. Esto no es porque no queramos hacerlo para iPad y iPhone, sino que no tenemos un Mac sobre el cual desarrollar, y para poder desarrollar aplicaciones para estos sistemas hace falta tener el OS X como sistema operativo, o sea, tenemos que tener un Mac, y para poder instalar en el Xcode, que es el framework que utiliza para las aplicaciones del iOS. Como no podemos hacerlo, utilizamos Android, que es multiplataforma, y que no hay problema, cualquiera que tenga Windows, Linux o Mac va a poder trabajar con él. A grosso modo, todo lo que hagamos para Android también vale para iOS, porque lo que vamos a hacer nosotros es un desarrollo basado en HTML5. No vamos a hacer aplicaciones nativas, porque tendríamos que aprender Java por un lado y C Properties por el otro, y no es la finalidad, sino que lo que vamos a hacer es reciclar los conocimientos que tenemos de HTML para poder crear aplicaciones web, aplicaciones móviles sencillas basado en el lenguaje web. Entonces, tanto para Android como para iOS esto es válido. La única diferencia que va a haber es que a la hora de trabajar con Android tendremos que colocar todo el código HTML y meterlo en una aplicación de Java de Android que está destinada única y exclusivamente a abrir una vista de navegador para que se pueda interpretar el HTML. Y en el caso de Apple tendremos que hacer lo mismo, pero con una de C Properties. Por así decirlo, lo que estamos haciendo es una aplicación en HTML que la metemos en una carcasa de aplicación móvil. Entonces necesitaremos una de las carcasas para Android y otra carcasa para iOS, y si quisiéramos para Windows Phone, pongo otra carcasa para Windows Phone. Vale, y en el caso de Firefox OS, pues no sería necesario el concepto de carcasa, porque Firefox OS ya es todo en HTML5. Entonces ya bueno, con el entorno cargado, vamos a aplicaciones, programación, y aquí tendremos el Android Developer Tools. Simplemente pinchamos en él y se nos abre el entorno de desarrollo. Vale, esto es lo que vamos a utilizar, y bueno, lo que hemos utilizado para móviles, pues también es lo que vamos a utilizar en la serie de vídeos que tratará sobre los móviles. Vale, no vamos a entrar más en detalle, simplemente pues nos solicita que digamos el workspace. Este es el que aceptamos. En el workspace tenemos un ejemplo, un hola mundo en HTML5 muy básico, que solamente está ahí para que tengáis ya de entrada lo que sería una carcasa, y vuestra finalidad para hacer una aplicación solo tendréis que modificar ese código HTML por el que quisierais vosotros utilizar. Como veis, este sistema tarda un poco en iniciarse. El Eclipse suele ser un poco lento, y en el caso de Android todavía más, pero bueno, esto ya lo veremos en la lista de reproducción que se va a crear para resumir y lo visto en el curso sobre aplicaciones móviles, y para que os sea de guía de cara a vuestros proyectos finales. Ahí ya sí que entraremos más en profundidad en cómo funciona el entorno. Aquí simplemente es abrirlo para que sepáis dónde acudir, y nada más. Todo lo que se ve a posteriori estará en una serie de vídeos que se irán creando poco a poco. Simplemente aquí solo ver cómo se nos abre el programa, una serie de errores que nos da, que bueno, que luego ya poco a poco se van a ir solucionando ellos solos, porque no tenemos la culpa, simplemente que todavía está cargando el Android SDK, entonces por ahora simplemente no lo interpreta. Y esto, vemos como ya los errores han desaparecido. Y esto simplemente es el entorno sobre el que se desarrolla para Android, ¿vale? Este es el entorno de programación puro en el que se desarrollará en Java, y simplemente se abrirá un web view y se leerá un directorio donde tendremos nuestro HTML, que es donde realmente nosotros vamos a trabajar la mayor parte del tiempo. Se podría hacer de otra forma. Tenemos otros servicios multiplataforma como Titanium, tenemos otras opciones como el XDK de Intel, que también nos proporciona para crear aplicaciones multiplataforma en HTML5. También tenemos PhoneGap. Tenemos un montón de posibilidades, un montón
de servicios tanto online como offline para crear aplicaciones móviles multiplataforma. Gran parte de ellos están centrados en HTML5 y alguno no, como es el caso de Titanium, que no está centrado en HTML5, sino que es uno de los pocos que realmente generaría código nativo multiplataforma. Pero todo esto lo comentaremos en futuros vídeos para que veáis todas las posibilidades que hay y utilicéis luego lo que más os convenga. Nosotros vamos a centrarnos en desarrollo con HTML5, haremos un par de ejemplos, pero existen otras opciones y puede que a alguno de vosotros os interese más meteros en una solución más compleja. Bueno, nada más, simplemente pues es cerrar la máquina virtual. Cerramos nuestro programa, cerramos nuestra máquina virtual, ¿vale? Y con esto terminamos lo que vamos a ver en este vídeo sobre las máquinas virtuales a utilizar para programaciones para móviles. Además tenemos la otra máquina virtual que ya hemos estado trabajando para WordPress. Esta máquina virtual, que vamos a darle ahora también a iniciarla. Esta máquina virtual ha sido corregida. Recordad que teníamos un fallo, un problema en el servidor web con las URLs amigables, que no era capaz de interpretarlas, y hay un vídeo donde se explica cómo solucionar ese problema. De todas formas, lo que he hecho ha sido volver a subir la máquina virtual en el punto inicial con el problema de las URLs amigables corregidas, de forma que si descargáis la máquina virtual nueva no tendréis el problema con las URLs amigables que hemos tenido en el máster. Esta máquina virtual la he modificado, la he actualizado para que si en un futuro la volvéis a descargar no tengáis ese problema y os encontréis con él y no os acordéis de que estaba en un vídeo la respuesta. Vale, esta máquina virtual simplemente tiene, como ya sabéis, el servidor web y el entorno de desarrollo, el Eclipse, NetBeans en vez del Eclipse, que es el que utilizamos para móviles, y solamente pues tener claro la diferencia de estas dos máquinas virtuales. Si no sabéis, como a veces igual os vais a liar y cuando iniciéis una máquina virtual no sabéis en cuál estáis o en cuál no vais a estar, la máquina virtual de WordPress, la que tiene el servidor web, tiene dos usuarios funcionando, tiene el dirección arte y usuario FTP. Recordad que dirección arte es el usuario con el que nos conectamos y usuario FTP es un usuario creado para conectarnos por el FileZilla. Conectamos con nuestro cliente FTP al servidor web donde tenemos la página alojada, que en este caso pues es la propia máquina virtual. Y en el caso de la máquina virtual de aplicaciones para móviles, la de Master Dirección Arte Móvil, no tiene el usuario FTP, solo tiene el usuario Dirección Arte, puesto que no tenemos ningún tipo de servidor web porque no nos hace falta. Lo único que tenemos es el entorno para desarrollar aplicaciones para Android. Y bueno, y simplemente pues bueno, aquí tendríamos, esta es la otra máquina virtual y la diferencia de pues el usuario Dirección Arte o el usuario FTP. Recordar que tenemos que utilizar Dirección Arte. No vamos a entrar, ya apago la máquina virtual, porque esto ya se explica al detalle en próximos vídeos, entonces pues no me parece pertinente ya repetir las cosas varias veces. Con esto solo quería dejar este pequeño vídeo, introducción y aclaración para que tengáis presentes las dos máquinas virtuales que tenemos disponibles, que una es con la que se va a trabajar para móviles y con otras con la que se va a trabajar para WordPress. Es cierto que aunque estén separadas podría estar todo en una sola máquina virtual, pero me parece lo más correcto es que esté totalmente separado para que vosotros, que todavía no domináis este campo, este área, pues tengáis todo claramente diferenciado. Voy a trabajar con móviles, inicio la máquina virtual de móviles. Voy a trabajar con WordPress, pues inicio la máquina virtual de WordPress, y así no hay confusión. De todas formas, lo mismo que decíamos en el máster, estamos con máquinas virtuales por vuestra propia seguridad, por vuestra confianza. O sea, no tenéis que tener miedo a estropear nada porque no deja de ser una máquina virtual que la elimináis y volvéis a importarla desde el punto de partida y no hay ningún problema, vuestro ordenador sigue en perfecto estado. Si todo esto lo hacéis directamente en vuestro ordenador, que podéis hacerlo sin ningún problema, lo que ocurriría es que ante cualquier circunstancia o dificultad, o simplemente que no os gusta cómo queda, o que empecéis a meter cosas y vuestro ordenador va un poco justo y empieza a iros mal el ordenador,
todo esto que os podría ocurrir puede luego, pues, yo que sé, el proceso de desinstalación, por lo que sea, falla, o se me corta la corriente cuando estoy haciendo no sé qué cosa, y cuando retorno a mi sistema operativo las cosas funcionan mal y me queda todo un poco raro. Eh, Hay un montón de variables, un montón de circunstancias que pueden afectar. Ahora a mí me pasa ya más de una vez que por estar cacharreando, instalando software, quitando servidores, o sea, software de servidor, aplicaciones pues más complejas, pues luego el ordenador me va mal y tengo que formatear. ¿Vale? Para evitar ese problema está el concepto de la máquina virtual. O sea, la máquina virtual es un entorno controlado en el que podéis hacer lo que queráis y no va a salir de ahí. O sea, por ejemplo, si me entra un virus en la máquina virtual, pues os entra un virus en la máquina virtual, la borráis y ya está. ¿Vale? No tiene mayor complicación. ¿Vale? O sea, entonces es un sistema fácil y útil para vosotros, puesto que os permite trabajar sin miedo. ¿Vale? El miedo a qué ocurre si toco aquí, el miedo a romperlo todo, aquí no debería existir, porque lo peor que os puede ocurrir es que tengáis que importar de nuevo la máquina virtual. ¿Vale? Entonces realmente no pasa nada. De todas formas, lo dicho, si queréis probarlo por vuestra cuenta, en Google hay un montón de información sobre cómo instalar servidores web, un XAMPP, MP, por ejemplo, que sería pues un servidor web multiplataforma, y cómo también instalar los entornos de desarrollo por vuestra cuenta. Ya en los vídeos correspondientes se hablarán de los entornos de desarrollo que corresponda según lo que estemos viendo. Si estemos viendo web, pues, si estamos viendo móviles. Y nada más, simplemente pues mucho ánimo, mucha suerte, recordar que esto es cuestión de trabajo y de horas, y si tenéis problemas o tenéis dudas, aunque ya no estemos en el periodo lectivo por mi parte, dando las clases del máster, podéis mandarme un correo electrónico identificándoos para que os ayude en la medida de lo posible.